En la cena de cumpleaños de mi mamá, un día que se suponía de alegría y celebración, mi padre, con una frialdad que aún me congela el alma, me señaló frente a toda la familia y dijo: «Este invitado ya no pertenece aquí». Imaginen el silencio. El mariachi dejó de tocar. Los tamales se quedaron a medio morder. En ese instante, mi mundo construido sobre los pilares de una familia unida en la Ciudad de México se desmoronó por completo. Me llamo Ricardo y lo que van a escuchar es la historia de cómo una frase hiriente me llevó a desenterrar secretos tan oscuros que harían temblar a la mismísima Llorona. ¿Qué harían si la persona que más amaban, su propio padre, los despojara de su identidad en el día más sagrado para su madre? Ese día no solo me expulsó de su casa, me expulsó de su vida. Mi mamá, una mujer fuerte como un cactus del desierto, me miró con una mezcla de horror y desolación que nunca antes había visto. Era su cumpleaños número 65. 65 años de vida, y su regalo fue ver a su hijo humillado por el hombre con el que había compartido toda su existencia. La traición no solo venía de mi padre, venía de la historia que creía conocer, de las raíces que pensaba que me sostenían. Lo que sucedió después fue un descenso a un infierno personal. La rabia se apoderó de mí, una rabia ardiente como el sol de mediodía en Sonora. ¿Por qué? ¿Por qué esa humillación pública? ¿Qué había hecho yo para merecer semejante condena? La gente murmura en México, y los chismes corren más rápido que el agua por una barranca. Los ojos de mis tíos, de mis primos, de mis amigos de toda la vida, se clavaron en mí, llenos de pena y, peor aún, de curiosidad. Sentí sus miradas como puñales, cada una preguntando lo mismo. ¿Qué hiciste, Ricardo? Pero la verdad era que yo no había hecho nada, o eso creía. La humillación pública fue solo el principio. Lo que descubrí en las semanas siguientes fue una red de engaños tan intrincada que haría parecer una simple telenovela de Televisa. Mi padre, el hombre de principios, el pilar de nuestra comunidad, resultó ser un farsante. Su razón para echarme no era más que una cortina de humo para ocultar una verdad mucho más siniestra. Una verdad que involucraba dinero, ambición y una doble vida que ponía en riesgo no solo mi futuro, sino el legado de toda mi familia. La obsesión por la justicia me consumió. Cada noche en mi pequeño departamento en la colonia Roma repasaba cada palabra, cada gesto de mi padre. Buscaba respuestas en viejas fotos, en documentos empolvados. Necesitaba saber por qué. Necesitaba que él pagara. No era solo venganza. Era una búsqueda desesperada por la verdad. Mi vida se convirtió en una investigación, un rompecabezas cuyas piezas estaban esparcidas por todo el Valle de México, desde los mercados de Coyoacán hasta los elegantes restaurantes de Polanco. Cada pista me llevaba a una nueva revelación, cada revelación a un dolor más profundo. Pero la verdad, a veces, es un arma de doble filo. Lo que encontré no solo destrozó la imagen de mi padre, sino que también puso en jaque mi propia identidad. Descubrí que la historia de mi familia era una fachada, una obra de teatro cuidadosamente montada para ocultar un secreto tan antiguo como las pirámides de Teotihuacán. Un secreto que mi padre había guardado con celo por décadas. Y la revelación más impactante no fue lo que él me hizo, sino lo que él era. Prepárense, porque lo que sucedió en ese cumpleaños no fue el final de mi historia, sino el inicio de una guerra familiar que cambiaría todo para siempre. Y la confrontación final, que lo desenmascararía todo, fue tan explosiva que nadie en nuestra familia volvió a ser el mismo. Era el cumpleaños número 50 de mi mamá, un hito que para ella significaba mucho más que solo una cifra. Se había levantado al amanecer con el mismo entusiasmo que una niña en la mañana de Reyes, y había pasado horas en la cocina preparando chiles en nogada, su especialidad, y un mole poblano que perfumaba toda la casa. El ambiente era de fiesta, con globos coloridos flotando por el techo y música de mariachi sonando suavemente de fondo. Mi hermana Sofía y yo habíamos trabajado toda la semana para que la casa luciera impecable, digna de una celebración tan importante. Cada detalle, desde los centros de mesa con flores de cempasúchil hasta las guirnaldas de papel picado, había sido cuidadosamente elegido para hacerla sentir especial. Mi papá, Ricardo, llegó tarde, como siempre. Su presencia, más que un regalo, solía ser una fuente de tensión. Apenas cruzó el umbral, su mirada fría se posó en mí, asterisco, asterisco, Diego, asterisco, asterisco, y un escalofrío me recorrió la espalda. Había una historia no contada entre nosotros,
un abismo que se había ensanchado con cada año que pasaba. No era solo la distancia de un padre a un hijo, sino una animosidad palpable, casi un rencor, que él no se molestaba en ocultar. Mi mamá, ajena a la tormenta que se gestaba, lo recibió con un abrazo efusivo, su rostro radiante de felicidad. Por un momento creí que quizás, solo quizás, esa noche sería diferente. Que la alegría de su cumpleaños podría disipar, aunque fuera por unas horas, la sombra que nos envolvía. La cena transcurrió con una falsa normalidad. Los tíos y primos reían, compartían anécdotas y elogiaban la sazón de mi mamá. Yo, Diego intentaba integrarme, sonreír, pero sentía la mirada de mi papá clavada en mí como un puñal invisible. Cada vez que alzaba la vista me encontraba con sus ojos, y en ellos no había afecto ni orgullo, solo una indiferencia helada, casi desprecio. Sofía, siempre perceptiva, notó la tensión y trató de desviar la atención, hablando de sus planes para un nuevo negocio o de las últimas noticias del barrio. Pero la atmósfera era densa, cargada de una electricidad que solo yo, Diego, parecía percibir. El momento de partir el pastel llegó, y mi mamá, con los ojos brillantes, se preparó para soplar las velas. Todos cantábamos las mañanitas, a coro, y el ambiente se llenó de una calidez genuina. Fue entonces cuando mi papá, Ricardo, se levantó de su silla, con una copa de tequila en la mano. Su voz, normalmente grave, se volvió cortante y el silencio se apoderó de la mesa. «Quiero hacer un brindis», dijo, y cada palabra resonó con una frialdad que helaba la sangre. Mi corazón se encogió, presentí que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La sonrisa de mi mamá se desvaneció, y Sofía me lanzó una mirada de advertencia. Mi papá, Ricardo, me señaló con el dedo, su mirada fija en mis ojos, y pronunció las palabras que destrozaron la noche, y que marcarían el inicio de mi verdadera historia. «Este invitado ya no pertenece». La frase, lanzada como una piedra, rompió la frágil paz de la celebración. El eco de sus palabras rebotó en las paredes, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevía a respirar. Mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas, intentó balbucear algo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Sofía se levantó de golpe, indignada, pero yo, Diego, me quedé inmóvil, paralizado por la humillación. Las miradas de todos los presentes se clavaron en mí, una mezcla de sorpresa, pena y morbo. Esa noche, el cumpleaños de mi mamá se convirtió en el escenario de mi propia expulsión. Las palabras de mi papá no solo me desterraron de la mesa, sino que me arrancaron de la vida que conocía. La humillación fue tan profunda que sentí un ardor en el pecho, una herida que no cicatrizaría. Ricardo, mi propio padre, había elegido el día más especial de mi mamá para exhibir su desprecio por mí, Diego, frente a toda la familia. Esa fue la noche en que la indiferencia se transformó en una animosidad abierta, y el resentimiento que había latido silenciosamente en mi corazón explotó en una furia fría y calculada. En ese instante supe que no podía quedarme callado, que esta afrenta no quedaría impune. En ese instante supe que no podía quedarme callado, que esta afrenta no quedaría impune. La humillación pública, las palabras de mi padre resonando en mis oídos como un eco macabro, habían encendido una chispa en mi interior. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, intentó interponerse, suplicando a Ricardo que se detuviera, que no arruinara su noche. Pero él, impasible, la ignoró, su mirada fija en mí, Diego, como si quisiera borrarme de la existencia con la pura fuerza de su desprecio. Mis tíos y primos, que segundos antes reían y festejaban, ahora observaban en silencio, algunos con vergüenza ajena, otros con una curiosidad mórbida. El ambiente festivo se había desvanecido, reemplazado por una tensión asfixiante que lo envolvía todo. Mi hermana Sofía, siempre mi aliada, se levantó de golpe enfrentando a mi padre con una furia contenida. Le exigió una explicación, le preguntó cómo podía ser tan cruel en un día tan importante para nuestra madre. Ricardo, sin embargo, solo le lanzó una mirada gélida, una advertencia tácita de que no se metiera en lo que no le incumbía. Aquella noche, la fachada de la familia perfecta se resquebrajó por completo, revelando las profundas cicatrices que se escondían bajo la superficie. La celebración del cumpleaños de mi madre se había convertido en el escenario de mi propia ejecución pública, orquestada por el hombre que se suponía debía protegerme.
Me retiré de la mesa, la dignidad hecha pedazos, el corazón ardiendo en un fuego lento de resentimiento. No pronuncié una sola palabra, pues sabía que cualquier intento de defenderme solo avivaría la llama de su desprecio. Necesitaba aire, necesitaba espacio para procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Salí al patio trasero, donde el frío de la noche contrastaba con el calor de mi ira. Las luces de la fiesta aún brillaban, pero para mí todo se había oscurecido. Aquella noche juré que no volvería a ser la víctima pasiva de su crueldad. Algo dentro de mí se rompió, pero al mismo tiempo algo nuevo y más fuerte comenzó a formarse. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Mi madre, devastada, intentó mediar, pero yo, Diego, no quería escuchar excusas ni justificaciones. La herida era demasiado profunda, la traición demasiado evidente. Mi padre se comportaba como si nada hubiera pasado, como si sus palabras no hubieran rasgado el tejido de nuestra familia. Esa indiferencia me dolía más que cualquier grito o insulto. Me di cuenta de que su desprecio no era un arrebato momentáneo, sino una parte intrínseca de su ser, dirigida exclusivamente hacia mí. Comencé a observar cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, buscando patrones, debilidades, cualquier indicio que pudiera usar a mi favor. La idea de la venganza no surgió de la noche a la mañana, sino que se gestó lentamente, alimentada por cada mirada de desprecio, cada comentario hiriente, cada vez que me sentía invisible en mi propia casa. No era una venganza impulsiva, sino una obsesión calculada. Pasaba horas en mi habitación, revisando viejos álbumes de fotos, buscando en el pasado alguna clave, algún evento que explicara el origen de su animosidad. Recordaba episodios de mi infancia, momentos en los que su frialdad ya se manifestaba, aunque entonces no lo entendiera. La semilla del resentimiento había sido plantada hacía mucho tiempo y ahora finalmente había germinado. Comencé a investigar, no de forma abierta, sino sutilmente como una sombra. Escuchaba conversaciones, observaba sus llamadas telefónicas, prestaba atención a los nombres que mencionaba. Quería entender al hombre que me odiaba, desentrañar los secretos que guardaba. Sabía que mi padre Ricardo no era un hombre sin manchas. Su éxito en los negocios siempre había estado envuelto en rumores, en susurros sobre tratos turbios y métodos poco éticos. Esa noche de cumpleaños no fue el final de la humillación, sino el principio de mi despertar. En ese momento, Diego se convirtió en un cazador, y mi padre, sin saberlo, en mi presa. La humillación de esa noche de cumpleaños no se disipó con el amanecer. Al contrario, se incrustó en mí como una espina, alimentando una sed insaciable de respuestas. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena. El dedo acusador de mi padre, Ricardo, señalándome, sus palabras cortando el aire como cuchillas. Esa imagen se convirtió en el motor de mi obsesión, una fuerza oscura que me impulsaba a desenmascarar la verdad detrás de su desprecio. No podía seguir viviendo bajo esa sombra, no después de ver la vergüenza en los ojos de mi madre, el silencio incómodo de Sofía. Mi padre había elegido un escenario público para su ataque, y yo no olvidaría la lección. Mi primer paso fue sumergirme en el pasado de Ricardo. Sabía que su fortuna no se había construido de la noche a la mañana ni de forma transparente. Comencé a hurgar en viejos recortes de periódicos, archivos empolvados de la hemeroteca y registros públicos que revelaran el origen de sus empresas. Descubrí que antes de ser el magnate que todos conocían, Ricardo había sido un hombre con deudas, al borde de la quiebra. Había un vacío, un lapso de tiempo en su biografía empresarial que me intrigaba. Fue como si, de un día para otro, hubiera pasado de la ruina a la opulencia. Esa laguna, esa pieza faltante en el rompecabezas, se convirtió en mi objetivo principal. Las noches se volvieron largas y solitarias. Me sentaba frente a la computadora, navegando por foros oscuros, buscando antiguos socios de Ricardo, empleados despedidos, cualquier persona que hubiera cruzado su camino y pudiera tener una historia que contar. Al principio solo encontraba silencio o evasivas. Nadie quería hablar de Ricardo. Su nombre inspiraba temor o al menos una cautela extrema. Pero yo, Diego, no me rendiría. La imagen de mi madre con los ojos llorosos era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Un día, mientras revisaba una vieja lista de deudores de un banco ya extinto, encontré un nombre que se repetía junto al de Ricardo, Ernesto Vargas. El nombre me sonaba vagamente familiar, como un eco de conversaciones olvidadas de mi infancia.
Ernesto Vargas había sido un socio menor en una de las primeras empresas de mi padre, una constructora que desapareció misteriosamente tras un escándalo de malversación de fondos. La prensa de la época apenas lo había mencionado, pero había un pequeño pie de nota que decía que Vargas había sido el único en enfrentar cargos, mientras Ricardo había salido ileso, sin una mancha en su expediente. Rastreé a Ernesto Vargas hasta un pequeño pueblo en Hidalgo, donde vivía una vida modesta, casi en el anonimato. Sabía que acercarme a él sería delicado. Este hombre, si aún guardaba rencor, podría ser la llave para desentrañar los secretos de mi padre. Decidí viajar a Hidalgo sin decirle nada a nadie, ni siquiera a Sofía. Sentía que esta era una misión que debía emprender solo. El viaje fue largo y me dio tiempo para repasar cada detalle, cada posible escenario. Cuando finalmente llegué al pueblo, la casa de Vargas era humilde, casi escondida entre árboles. Toqué a la puerta con una mezcla de nerviosismo y determinación. La puerta se abrió lentamente y un hombre mayor, con el rostro surcado por profundas arrugas y una mirada cansada, apareció. Era Ernesto Vargas. Me presenté como Diego, un estudiante interesado en la historia empresarial de la región. Era una mentira, por supuesto, pero necesitaba una excusa para iniciar la conversación. Vargas me invitó a pasar, su voz áspera por el tiempo y el tabaco. El interior de la casa era sencillo, con muebles viejos y un olor a humedad. Hablamos de temas triviales al principio, del clima, de la vida en el pueblo. Pero mi mente, la de Diego, estaba fija en un solo objetivo. Finalmente, con un nudo en el estómago, pronuncié el nombre de mi padre. Señor Vargas, dije, he estado investigando una antigua constructora. La empresa de Ricardo. ¿Usted la recuerda? El cambio en el rostro de Vargas fue instantáneo. Sus ojos, antes apagados, se encendieron con una chispa de dolor y resentimiento. Un silencio pesado llenó la habitación. Podía sentir la tensión, la historia no contada que se acumulaba entre nosotros. Vargas se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el exterior, como si buscara las palabras adecuadas en el horizonte. Cuando se giró para mirarme de nuevo, su voz era apenas un susurro, cargada de una amargura que solo los años pueden forjar. Ricardo, repitió, el nombre sonando a veneno en sus labios. Ese hombre me destruyó la vida. Esa frase fue la confirmación que yo, Diego, necesitaba. Mi intuición no me había fallado. Había encontrado la primera grieta en la armadura de mi padre, la primera pieza del rompecabezas que me permitiría desmantelar su fachada. La conversación con Vargas se extendió por horas, revelando una red de engaños, traiciones y ambición desmedida. Escuché con atención cada palabra, cada detalle, cada confesión. La historia que Vargas me contó era mucho más oscura de lo que había imaginado, y en su centro, como un depredador silencioso, estaba Ricardo. La venganza, que antes era una idea difusa, comenzaba a tomar forma, a adquirir un propósito claro. Ya no era solo una cuestión de orgullo herido, era una búsqueda de justicia. La información de Vargas era una bomba de tiempo. Cada pieza encajaba con una precisión escalofriante, revelando una red de engaños y manipulaciones que se extendía mucho más allá de mi propia experiencia. Ricardo no solo me había marginado, había construido su imperio sobre la ruina de otros, utilizando tácticas que rozaban lo criminal. Vargas me entregó documentos, correos electrónicos y grabaciones que detallaban cómo mi padre había orquestado la quiebra de pequeñas empresas competidoras, cómo había sobornado a funcionarios y cómo había desviado fondos que por derecho debían haber ido a los trabajadores. Era la historia de un hombre sin escrúpulos, sediento de poder y dinero. Mi resentimiento se transformó en una fría determinación. Ya no era un hijo, herido buscando consuelo, sino un detective construyendo un caso. Pasé noches enteras analizando cada documento, cada nombre, cada fecha. La obsesión se apoderó de mí. Mi departamento se convirtió en un cuartel general, con mapas mentales en las paredes, líneas conectando nombres y flechas apuntando a fechas clave. La imagen de Ricardo el padre distante y cruel se desdibujaba dando paso a la de un depredador calculador. Un día, mientras revisaba unos antiguos estados de cuenta, encontré una anomalía. Una transferencia de una cantidad considerable a una cuenta offshore, justo en la misma época en que una de las empresas de la competencia de Ricardo se declaró en bancarrota de forma sospechosa. El nombre del beneficiario no era Ricardo, sino un testaferro, una empresa fantasma. Pero el código de la transacción,
una serie de números aparentemente aleatorios, me resultó extrañamente familiar. Recordé una conversación casual de hacía años, una de las pocas veces que Ricardo había hablado de algo personal. Mencionó un código que usaba para sus inversiones más secretas, un número que, según él, era la fecha de nacimiento de mi abuela paterna, seguido de los últimos 4 dígitos de su número de seguridad social. En ese momento me pareció una anécdota sin importancia. Ahora era la llave que abría una bóveda de secretos. Con esa pista y la ayuda de un experto en informática que Vargas me había recomendado, logré rastrear la cuenta offshore. Lo que descubrí me heló la sangre. No solo se trataba de dinero malversado, sino de una red de lavado de dinero que involucraba a figuras políticas de alto nivel. Ricardo no era solo un empresario corrupto. Era parte de una maquinaria mucho más grande y peligrosa. La magnitud de su engaño era abrumadora. La venganza ya no era solo personal. Se había convertido en una cuestión de justicia social. ¿Cómo podía un hombre como Ricardo, que había pisoteado a tantos para construir su fortuna, seguir viviendo impunemente? La idea de exponerlo se arraigó en mi mente, pero no podía hacerlo solo. Necesitaba aliados. Mi primer paso fue contactar a Sofía. Ella, con su aguda inteligencia y su innato sentido de la justicia, era la persona ideal. Le pedí que nos viéramos en un lugar neutral, lejos de la casa familiar, un pequeño café en Coyoacán que solíamos frecuentar de niños. Ella llegó con su habitual elegancia, pero su mirada denotaba preocupación. Sabía que algo grave estaba sucediendo. Le mostré las pruebas, una por una, observando cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la indignación. Al principio, hubo resistencia. «Diego, esto es nuestro padre», me dijo, su voz apenas un susurro. Pero a medida que desgranaba los detalles, la evidencia irrefutable, su postura se endureció. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por tristeza, sino por una mezcla de rabia y decepción. «¿Por qué?», preguntó su voz quebrada. «¿Por qué haría algo así, no solo a otros, sino a nosotros, a nuestra familia?» Le expliqué que Ricardo siempre había priorizado el poder sobre todo lo demás, incluso sobre sus propios hijos. Le conté sobre la conversación con Vargas, sobre cómo Ricardo había manipulado a personas vulnerables, cómo había construido su imperio sobre la desdicha ajena. Sofía, mi hermana, quien siempre había sido el puente entre Ricardo y yo, se dio cuenta de la verdad. La traición no era solo mía, era de toda la familia. Su expresión cambió, la tristeza dio paso a una determinación férrea. «Tenemos que detenerlo, Diego», dijo, su voz firme. «Por mamá, por todos los que ha lastimado. La alianza estaba forjada». Sofía, con su ese contactos en el mundo legal y su mente analítica, se convirtió en mi mano derecha. Empezamos a planear el golpe, no solo para exponer a Ricardo, sino para desmantelar toda la red de corrupción. Sabíamos que sería peligroso, que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Pero la justicia, esa justicia que tanto anhelaba, valía el riesgo. El plan era meticuloso, diseñado para golpear donde más le dolía a Ricardo, su reputación y su imperio. La fecha se acercaba, la tensión crecía. La noche de la cena de cumpleaños de mi madre se sentía como un siglo, cada minuto estirándose hasta el punto de ruptura. La tensión en el aire era tan densa que casi podía saborearla, un sabor amargo que se mezclaba con el aroma a mole y chiles en nogada. Ricardo, ajeno a la bomba de tiempo que habíamos plantado, sonreía, charlaba y se comportaba como el anfitrión perfecto, el padre de familia ejemplar. Esa fachada me revolvía el estómago, pero sabía que su caída sería más estruendosa. Mientras los invitados se servían el postre, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor incesante que amenazaba con delatarme. Sofía me lanzó una mirada nerviosa desde el otro lado de la mesa, sus ojos grandes y preocupados. Le devolví un asentimiento casi imperceptible, un mensaje silencioso de que todo estaba bajo control, aunque por dentro el miedo me carcomía. Este era el punto sin retorno. Entonces, la señal. El televisor de la sala, que había estado mostrando un partido de fútbol en volumen bajo, de repente cambió de canal. Una noticia de última hora apareció en la pantalla con un titular en letras rojas que decía: «Escándalo de corrupción sacude la alcaldía. Nombres de alto perfil implicados». Un murmullo se extendió por la sala, la gente dejó de comer, sus miradas fijas en la pantalla. A Ricardo, que estaba a punto de cortar el pastel, se detuvo, su sonrisa se congeló.
La reportera comenzó a detallar la red de sobornos, los contratos falsos, el desvío de fondos. Cada palabra era un martillo golpeando el clavo en el ataúd de Ricardo. Se mencionaron nombres, fechas, cifras exactas. Y luego la imagen. Una fotografía de Ricardo, grande y clara, proyectada en la pantalla, junto a un gráfico que mostraba sus conexiones con empresas fachada y cuentas bancarias en el extranjero. El silencio en la sala era sepulcral, roto solo por la voz de la reportera y el zumbido del televisor. Mi madre, que estaba a su lado, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de incredulidad y horror. Sus chiles en nogada, su mole, todo el esfuerzo y la alegría de su cumpleaños se desmoronaban ante sus ojos. Ricardo, por su parte, palideció, su rostro se volvió una máscara de furia y miedo. Intentó reaccionar, balbucear una excusa, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Fue entonces cuando la reportera pronunció mi nombre Diego en relación con la denuncia. Explicó cómo la información había sido proporcionada por una fuente interna, un hijo valiente que había decidido exponer la verdad. Mi nombre, mi cara, mi historia, todo estaba al descubierto. El aire se hizo más denso, el tiempo se detuvo. Ricardo se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre, su boca torcida en una mueca de rabia pura. Tú. Fuiste tú. Rugió, su voz llena de veneno. Se abalanzó sobre mí, pero Sofía se interpuso, poniéndome a salvo. Los invitados comenzaron a levantarse de sus asientos, algunos con expresiones de shock, otros con miradas de desprecio hacia Ricardo. Mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente encontró su voz. «Ricardo, ¿qué hiciste?», exclamó, su voz rota por el dolor y la traición. La escena era un caos de gritos, murmullos y el sonido incesante de la televisión. La red de mentiras de Ricardo se había desmoronado en cuestión de minutos, no por un golpe externo, sino por la verdad que había brotado desde dentro de su propia casa, desde su propia sangre. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y vacío. La justicia había llegado, pero el costo había sido alto. La imagen de mi madre con el rostro destrozado por el dolor se grabó en mi memoria. Este era el final de un capítulo, pero también el comienzo de otro, uno donde la reconstrucción sería lenta y dolorosa. La venganza había sido dulce, pero su regusto, agridulce. El silencio que siguió a la explosión de palabras de mi padre fue ensordecedor. Se sentía más pesado que el estruendo de los fuegos artificiales que aún resonaban en la lejanía. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, se había desplomado en una silla, su rostro una máscara de dolor que nunca antes le había visto. Ricardo, ajeno a la devastación que había provocado, se mantenía erguido con una sonrisa de suficiencia en los labios, como si acabara de ganar la lotería. Pero la victoria era vacía, y el precio, incalculable. Los invitados comenzaron a dispersarse, susurrando, sus miradas oscilando entre mi madre y mi padre, como si presenciaran una obra de teatro grotesca. Algunos intentaron ofrecer palabras de consuelo a mi mamá, pero ella estaba inconsolable, su mundo hecho pedazos frente a todos. Yo, Diego, me acerqué a ella, arrodillándome a su lado, mi mano buscando la suya. Estaba fría, temblorosa. En ese momento la dulzura de la venganza se desvaneció, dejando un regusto amargo en mi boca. La justicia que tanto había anhelado se había cobrado un precio demasiado alto. Sofía, mi hermana, se mantuvo firme, a mi lado, sus ojos inyectados en sangre por la furia. «Ricardo, eres un monstruo», le gritó, su voz apenas un hilo. Pero él ni siquiera la miró, su atención fija en la puerta, esperando su salida triunfal. Fue entonces cuando mi madre, con una fuerza que no sabía que le quedaba, levantó la cabeza. Sus ojos, aunque rojos e hinchados, destellaron con una determinación que me dejó sin aliento. No era la mirada de una víctima, sino la de una mujer que había tocado fondo y estaba lista para resurgir. «Ricardo», dijo mi madre, su voz rasposa pero clara, «esta es mi casa. Y tú, Ricardo, ya no eres bienvenido aquí». Sus palabras resonaron en el silencio, más potentes que cualquier grito. Mi padre, por primera vez en la noche, pareció sorprendido. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad. No esperaba esa respuesta, no de ella, no de la mujer que siempre había sido su sombra. Pero mi madre no había terminado. «Toda tu vida me has hecho sentir pequeña, insignificante. Pero hoy, Ricardo, me has liberado. Gracias por abrirme los ojos.
Se levantó con dificultad, pero con la frente en alto. Ahora, por favor, vete. Y no vuelvas. La dignidad con la que pronunció cada palabra era sobrecogedora. Ricardo, humillado y sin argumentos, solo pudo mirar a su alrededor, buscando algún apoyo, alguna mirada de complicidad. Pero solo encontró miradas de reproche y desprecio. Salió de la casa, su figura encogiéndose con cada paso, y por primera vez no sentí el peso de su presencia. Se fue y con él se llevó una parte de la oscuridad que había reinado en nuestro hogar durante años. La casa, aunque aún marcada por la tormenta, comenzó a respirar de nuevo. Mi madre me abrazó, un abrazo que no sentía desde que era un niño, un abrazo lleno de dolor, pero también de una nueva esperanza. Los días que siguieron fueron difíciles. Mi madre cayó en una profunda tristeza, pero no estaba sola. Sofía y yo, Diego, nos turnábamos para cuidarla, para recordarle su fortaleza. La ayudamos a reconstruir su vida, a encontrar un nuevo propósito. Ella, a su vez, comenzó a sanar, a descubrir la mujer valiente y resiliente que siempre había estado ahí, escondida bajo la sombra de un matrimonio infeliz. La venganza, esa palabra que había consumido mis pensamientos durante tanto tiempo, ahora se sentía diferente. No era la explosión de júbilo que había imaginado, sino una liberación silenciosa. Había expuesto la verdad, sí, pero lo más importante, había abierto el camino para que mi madre encontrara su propia voz, su propia libertad. La relación con mi padre, por supuesto, se rompió para siempre. Pero en su lugar se forjó un vínculo inquebrantable con mi madre y mi hermana, un lazo de amor y apoyo mutuo que nada podría romper. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de lo que hice. Fue doloroso, sí, pero necesario. La justicia a veces se presenta con espinas, pero al final permite que florezca algo nuevo, algo más fuerte. Y aunque el camino fue tortuoso, al final encontré una paz que nunca creí posible, una paz que solo la verdad, por amarga que sea, puede ofrecer. La noche de la fiesta de cumpleaños de mi madre, el rostro de mi padre se contorsionó, sus palabras se clavaron como puñales. Este invitado ya no pertenece, sentenció señalándome. Esa frase resonó en mi cabeza por meses, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Me había prometido a mí mismo que no solo buscaría justicia, sino que la construiría ladrillo a ladrillo, tan sólida como la Catedral Metropolitana, y tan ineludible como el tráfico de la Ciudad de México en hora pico. Después de la humillación, mi resentimiento se convirtió en una obsesión fría y calculada. Cada día, cada noche, mi mente trazaba planes. Recordaba los años de desprecio, las promesas rotas, la forma en que mi padre siempre priorizó la imagen sobre la familia. La traición de mi hermana, al ponerse de su lado, solo avivó las llamas. Ella, mi confidente, mi compañera de travesuras infantiles, se había vuelto una extraña, una pieza más en el tablero de ajedrez de mi padre. El primer paso fue contactar a la abogada, la misma que había manejado el divorcio de mis tíos. Ella entendía el laberinto de las herencias y las empresas familiares. Le entregué los documentos, las pruebas que había estado recopilando en secreto durante años, los correos electrónicos, los estados de cuenta, las grabaciones de conversaciones. Cada uno era un hilo en la red que tejía en torno a mi padre, una red de sus propias mentiras y manipulaciones. La confrontación final no fue en un tribunal, sino en su oficina, un lugar que siempre simbolizó su poder. Entré con la abogada a mi lado, la barbilla en alto, el corazón latiéndome con una mezcla de miedo y una extraña euforia. Mi padre estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba. Su rostro una máscara de confusión que pronto se transformó en furia al ver los papeles que le pusimos enfrente. ¿Qué significa esto? ¿Diego? Rugió, golpeando la mesa. Significa que ya no soy el invitado que puedes echar a tu antojo, respondí, mi voz firme, sin una pizca de la inseguridad que me había acompañado toda la vida. Le mostré las pruebas de su desfalco, de cómo había desviado fondos de la empresa familiar para sus negocios ilícitos. La abogada explicó las implicaciones legales, las penas, el escándalo público que inevitablemente estallaría. Su imperio, construido sobre cimientos de engaño, comenzaba a desmoronarse. Mi hermana, sentada a un lado, palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por arrepentimiento, sino por el miedo a perder su estilo de vida. «No puedes hacer esto, Diego», suplicó, pero ya era tarde. La justicia no era solo un concepto, era una fuerza imparable. Al final, mi padre aceptó el trato. No iría a la cárcel, pero perdería todo.
la empresa, sus bienes, su reputación. La casa familiar, el lugar de tantas memorias agridulces, sería vendida. Él se exiliaría en un rancho remoto en Jalisco, lejos de la vida que tanto amaba y el poder que tanto anhelaba. Cuando salí de esa oficina sentí un vacío, no la euforia que esperaba, sino una extraña melancolía. Había ganado, sí, pero el costo había sido alto. La familia estaba rota irremediablemente. Mi madre me abrazó más tarde, sus ojos llenos de una tristeza silenciosa, pero también de un orgullo que nunca antes había visto. El camino a la justicia fue solitario, pero me enseñó que la verdadera fuerza no reside en el poder sobre otros, sino en la integridad propia. La cicatriz de esa noche de cumpleaños sigue ahí, pero ahora es un recordatorio de que, a veces, para reconstruir, primero hay que demoler. El sabor de la victoria era agridulce, pero la paz que encontré al final, esa era inestimable.